destinando a la depreciación. En ese mismo punto donde la depreciación... compartiendo, Lisa, en pantalla. Sí, solamente estoy recordando. Todavía no encontré la página donde estábamos. Ay. Pero sí, ya lo voy a compartir. De una vez recordaremos todos juntos. Entonces, decíamos que el punto del estado estacionario, o donde se acorta la acumulación de capital y con ellas las posibilidades de ampliar la escala de la producción, ocurre cuando la depreciación es igual a la inversión. Quiere decir que toda la inversión está destinada simplemente a recuperar el capital existente, ¿no? Entonces, en ese momento, la economía deja de crecer porque ya no hay acumulación de capital, se detiene la acumulación de capital y eso también se va a reflejar en la función de producción, ¿no? La función de producción en ese punto habrá alcanzado también su estado estacionario. Entonces, al igual que en la inversión, el capital se refleja en el crecimiento de la función de producción y lleva a una dinámica de transición hasta alcanzar el estado estacionario. Cualquier punto por encima del estado estacionario significa costos para la producción y no más adiciones de producto. Entonces, lo que se produce es un ajuste hacia el nivel de la producción del estado estacionario. Entonces, siempre va a propender a este volumen de capital que lleva al estado estacionario. Entonces, habíamos visto también que la distancia entre la función de producción y la inversión, porque acuérdense, la función de producción es Y igual a consumo más inversión por el lado de la demanda agregada. Entonces, si esto es inversión, la distancia entre la producción y la inversión es simplemente consumo. También ya habíamos avanzado esto, de cómo llegamos al estado estacionario. Entonces, el capital del estado estacionario está relacionado positivamente con la tasa de inversión, ¿no? Del tamaño de la población trabajadora y de la productividad en la economía. Entonces, todos esos factores son los que se van a conjuncionar en el estado estacionario. Ahora, el nivel de capital del estado estacionario, eso que hemos llamado K asterisco, está correlacionado negativamente con la tasa de depreciación. Entonces, mientras más alta sea la tasa de depreciación, la acumulación de capital nuevo será cada vez menor y eso hará que disminuya o desaparezca la acumulación de capital. Entonces, habíamos dicho que simplemente es ir introduciendo las ecuaciones dentro de modelo
Entonces, habíamos dicho que la acumulación de capital es igual a la tasa de ahorro que permanece constante multiplicado por la producción. Entonces, esto es la propensión al ahorro, esta S, obviamente de la renta, ¿no? Entonces, lo único que aquí estamos hablando ya de la renta del estado estacionario. Entonces, la tasa de ahorro es una constante y esta es la producción del estado estacionario. Pero S por Y es inversión. Acuérdense, lo único que hemos cambiado es la nomenclatura, ¿no? S por Y es inversión, ¿no? Porque S por Y es el monto del ahorro, pero habíamos dicho que ahorro es igual a la inversión. Entonces, la acumulación de capital es inversión menos la depreciación de capital, y obviamente lo estamos haciendo para el estado estacionario. Y eso es igual a cero, esa es la ecuación que ya teníamos, ¿no? En este punto del estado estacionario, la inversión es igual a la depreciación. Pero también nosotros habíamos partido que la función de producción es de tipo Cobb-Douglas y se relacionaba 1/3 de capital a 2/3 de trabajo, ¿no? Es una proporción técnica entre capital y trabajo. Y lo único que estamos haciendo, fíjense, es introducir nuestra función de producción aquí, en esta ecuación, ¿no? Entonces, estamos poniendo el equivalente de Y. A ver. Simplemente lo voy a poner aquí a copiar. Pero es para mostrarle que era lo que nosotros teníamos, ¿no? Anda, no la puedo mover, no la puedo cambiar. Pero la puedo medio escribir, ¿no? Habíamos dicho que la función de producción es igual a una relación técnica constante entre el capital, que se relaciona a 1/3 de capital, 2/3 de trabajo, ¿no? Simplemente lo voy a hacer más grande esto. Entonces, si esto es ¿no? Para el estado estacionario, solamente nos toca ponerle asterisco a lo que tenemos en el estado estacionario. Jacob, es lo mismo, ¿no? Lo único que estamos haciendo referencia al punto del estado estacionario, ¿no? Entonces reemplazo esta ecuación en vez de poner y asterisco, voy a poner el equivalente y asterisco. Y obviamente todo eso va a estar multiplicado por S, ¿no? Porque simplemente estoy convirtiendo mi inversión, mi ecuación de inversión en función de la producción. Entonces, ahora, aquí sí ya podemos hacer operaciones matemáticas, ¿no?
Entonces, haciendo operaciones matemáticas, vamos a tener que el capital en el estado estacionario va a ser igual a la tasa de ahorro multiplicada por la constante tecnológica entre la depreciación. Fíjense, puro parámetros, ¿no? Elevado a las 2/3 y eso multiplicado por la ecuación o por el trabajo, por la PA. Ok. Entonces, si sabemos cuál es el valor del capital en el estado estacionario, podemos hallar el nivel de producción del estado estacionario. Entonces, el nivel de producción del estado estacionario, fíjense, simplemente se está haciendo, ¿no? Esto es K, ¿no? Y era el capital que acabábamos de encontrar del estado estacionario. Entonces, reemplazando el valor de K en esta ecuación, vamos a tener que el nivel de producción del estado estacionario va a ser este, ¿no? Entonces, y también si dividimos la producción entre la población trabajadora, tenemos la renta per cápita, ¿no? Entonces, simplemente va a ser todo expresado a partir de sus parámetros, fíjense. Entonces, la renta expresada a partir de las tasas de ahorro, de la depreciación y de la constante tecnológica. Este no es menos 2/3, ¿no? Ustedes saben, en matemáticas, a esta rayita le ponemos cuando eso es constante. Y esta también es una constante tecnológica. Y esta también es una constante de depreciación. La depreciación es constante. Entonces, el análisis de los datos a través de la lente de Solow, estas son aportaciones de Debra, ¿no? Entonces, la relación capital-producto viene dada por el cociente resultante de la tasa de inversión y de la tasa de depreciación. No, fíjense, esta es la relación capital-producto del estado estacionario. En el estado estacionario, eso va a ser una relación entre la tasa de ahorro y la tasa de depreciación. Entonces, las tasas de inversión se supone que varían de países a otros. Eso es lo que cambia, pero las tasas de depreciación son parecidas y se mantienen relativamente constantes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, empíricamente, habíamos visto que los países que tienen una mayor tasa de inversión tienen una mayor relación capital-producto mayor. Entonces, a mayores tasas de inversión, fíjense, entre más tecnologizados estén los procesos, tienden a tener una relación capital-producto mayor, ¿no? Entonces, para generar la producción se necesita más capital, porque son más intensivos en el uso de capital que de trabajo. Mientras que los procesos que tienden a ser menos tecnologizados, más intensivos en fuerza laboral, su relación capital-producto es menor.
Diferencias en la renta per cápita, ¿no? Habíamos dicho que la renta per cápita Y entre la población trabajadora. Entonces, en el modelo de Solow, o la población simplemente, se da más peso a la explicación de la producción per cápita, ¿no? Que en realidad a la productividad total de los factores. Entonces vamos a... Esto apenas lo veo. Entonces simplemente aquí lo que está viendo, digamos, es la proporción en la renta per cápita entre los países ricos y los países pobres, que se explican a partir de la constante tecnológica utilizada por los países ricos y los países pobres y las tasas de ahorro de los países ricos y los países pobres. Entonces la explicación está en la tecnología y en las tasas de ahorro, ¿no? Entonces, que va a generar una tensión de 45, ¿no? Una distancia de 45 entre los países ricos y los países pobres, ¿no? Que eso también se explica por la diferencia entre los niveles tecnológicos que alcanzan los países ricos y los países pobres, que genera una proporción de 18 o una tensión de 18, entonces 18 veces más tecnologizado que los países pobres. Eso le va a dar 2/3, ¿no? O sea, como resultante de esta operación, digamos, a 18. Y el ahorro de los países ricos y los países pobres, que nos da una tensión de 2.5. Entonces, fíjense, las distancias están expresadas o explicadas en este modelo por la tecnología. Entonces, 45 es el número de veces que separa la renta per cápita de los países ricos de los países pobres, ¿no? Entonces, esto de 10 a la 2/3 de 18 veces las diferencias en productividad. Y una cifra de ahorro, digamos, de 35 elevado a la 1/2 nos va a dar 6 a la 1/2, o es decir, 2.5 veces las diferencias entre las tasas de inversión. Porque ahorro es igual a inversión. Entonces la productividad va a explicar el 90% de esas diferencias. Es decir, 18/20. Ahora, cuando la economía se estabiliza en el estado estacionario, habíamos dicho que la curva de inversión tiene rendimientos decrecientes. Espérense. Ahora sí. Por la forma que tiene la curva de rendimientos decrecientes. Sin embargo, a la tasa que aumentan producción e inversión es menor conforme avanza el stock de capital, es decir, por la presencia de los rendimientos decrecientes. En cada periodo hay una depreciación constante del stock de capital, ¿no? Y eso implica que esto no va a disminuir en la medida de que aumenta el capital, porque eso es una proporción constante del capital, ¿no? Se va a mantener
el porciento se mantiene y cambia cuando cambia el volumen de capital, ¿no? Pero a tasas constantes también. Entonces, por la presencia de la ley de los rendimientos decrecientes, habíamos dicho, tanto la producción y la inversión van creciendo a tasas decrecientes. Pero la depreciación crece a tasas constantes. Hasta que llega el punto del estado estacionario donde la inversión neta es cero. Y obviamente la economía habrá alcanzado el estado estacionario. Entonces, también decíamos, la presencia de los rendimientos decrecientes afecta al capital y entonces el capital también va a tener rendimientos decrecientes. Es decir, va a generar menor producto o producción por unidad de capital adicional. Entonces, eso va a ser, fíjense, cómo generamos rendimiento, menos producción, entonces obviamente se va a ir afectando la inversión. Y la depreciación no disminuye. Es una proporción constante del capital. Entonces, en el modelo de Solón no hay crecimiento económico en el largo plazo. En el estado estacionario, la producción, el capital, la producción per cápita, el consumo per cápita, todos son constantes y el crecimiento se detiene. Entonces, esto es una identidad. La producción per cápita es igual a la producción del estado estacionario entre la población, que es constante, y el consumo, ¿no?, del estado estacionario va a ser igual a la diferencia entre 1 menos la tasa de ahorro multiplicado por la renta per cápita. Entonces, simplemente, a ver, ¿qué es lo que está subyaciendo aquí? No, a ver, acuérdense que Y es igual a consumo más ahorro. Sin embargo, suponemos que todo nuestra producción se va a destinar en proporciones voy a cambiar de letra para que se noten las diferencias, ¿no? Tiene que haber alguna que se note más. A ver, esta. Digamos, a este podría ser, ¿no? La voy a hacer más grande para que vean. Pero en esta sí se ve que son mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces la producción, fíjense, se destina, o el nivel de renta se destina al consumo y al ahorro. Entonces, si esto lo dividimos todo entre Y, entonces vamos a tener
dividimos todo entre Y y vamos a tener, ¿no? Este entre Y es 1. C entre Y es la proporción del consumo que se destina, la parte del consumo, de la renta que se destina al consumo, que es la propensión al consumo, o la propensión marginal al consumo, y S entre Y es la proporción de la renta que se destina al ahorro. Entonces, esto va a ser igual, entonces, 1 igual a la sumatoria de la tasa de consumo más la tasa de ahorro, ¿no? Y despejando de aquí, vamos a tener que el consumo va a ser igual a 1 menos la tasa de ahorro, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero consumo es igual a inversión, ¿no? Entonces lo voy a quitar porque no es quitar. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí esto va a permanecer también, ¿no? Constante cuando alcancemos el nivel de renta per cápita. Entonces, empíricamente parecería que las economías continúan creciendo a lo largo del tiempo. Y por consiguiente, la acumulación de capital no es el motor de crecimiento económico de largo plazo. El ahorro y la inversión son beneficiosos en el corto plazo, pero los rendimientos decrecientes del capital no mantienen el crecimiento en el largo plazo, ¿no? Entonces, en otras palabras, una vez que alcanzamos el estado estacionario, no hay crecimiento a largo plazo, o sea, no hay crecimiento en la producción, a menos que aumente la disponibilidad de trabajo o cambie esta relación técnica, ¿no? O esta constante tecnológica. Entonces, en el largo plazo, si la población tiende a ser estacionaria, a no crecer, entonces el crecimiento a largo plazo depende de la constante tecnológica. Entonces, aunque el modelo de Solon no explica el crecimiento en el largo plazo, sí ayuda a entender las diferencias entre los países, ¿no? A ver, antes de que entremos a esto, pongamos que eso está bien, que es
que parte nuestro cuadrante en un ángulo de 45 grados. Y esto para nosotros, ¿qué era? Era la depreciación. Esto será la inversión, ¿no? Ese de Y igual a la inversión. Y esto para nosotros va a ser Y. Entonces, en este punto nosotros habremos alcanzado el capital del estado estacionario. Entonces, la producción va a crecer hasta alcanzar el estado estacionario. Entonces, hemos alcanzado el estado estacionario y ¿cómo hacemos para seguir creciendo? Porque la producción sigue creciendo, ¿no? Entonces, va a ocurrir que con un salto tecnológico o con ya me chipé, ¿no? Y peor yo. Pero ustedes, a ver, voy a pintar de un solo color lo que quería. Lo pondremos de verde. Lo haremos más grueso para que se vea. Y esa es la depreciación, ¿no? Y esta va a ser la inversión. La pongamos de rojo. Y nos va a dar un nivel de producción dado, ¿no? Perdón, me equivoqué de color. Entonces, este es el que quiero hacer.
Entonces, esto nos llega al nivel de producción del estado estacionario, ¿no? Entonces, esta es la inversión, esta es la producción. ¿No? Y esta es la inversión. Ahora, hemos alcanzado el estado estacionario, pero la economía no puede dejar de crecer en lo largo del tiempo. Entonces, según solo para que la economía pueda seguir creciendo, debe producirse cambios tecnológicos que lleven a una nueva inversión, ¿no? Pero que finalmente igual va a empezar la transición y va a llegar a un nivel de capital de estado estacionario más grande. Entonces a este le vamos a llamar K doble asterisco para ¿dónde estará eso que estamos haciendo? ¿Qué será? No. Ahí está. Entonces, fíjense, otra vez volvemos a un nuevo capital estacionario, porque la dinámica de la transición va a seguir, ¿no? Es decir, vamos a seguir adicionando inversiones y la inversión neta que se genere será cada vez menor, y llegará al punto en que otra vez habrá alcanzado, la inversión habrá sido igual a la depreciación. En ese punto, ahora lo voy a tener que cambiar porque este cuadrito no me está generando. Ahí. Ahora este será ¿cuál será este? Pues será para que se note. ¿No? Entonces, finalmente, nosotros habremos alcanzado un nuevo estado estacionario. Este es, digamos, el nivel de estado estacionario de Y asterisco. Y alcanzaremos un nuevo estado estacionario a un nivel de producción mayor, ¿no? Que el anterior y haciendo uso de una mayor cantidad de capital, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho, digamos, ha sido crecer. Igual con adiciones de tecnología, igual vamos a llegar a un nuevo estado estacionario porque se va a hacer presente la ley de los rendimientos decrecientes, tanto de la inversión y en la producción, ¿no? Entonces, aquí es capital, aquí hay una serie de variables, ¿no? Depreciación, inversión, producción. Entonces, aquí vamos a tener Y
Vamos a tener inversión. Y vamos a tener depreciación. Entonces, la economía siempre va a propender a estados estacionarios, ¿no? Pero, sin embargo, esos estados estacionarios serán aún mayor en lo largo del tiempo porque hay una sustitución o un cambio, un salto tecnológico, entonces a un nivel de producción mayor, pero que igualmente se va a manifestar en un nuevo estado estacionario. Entonces decimos que el modelo de Solon no explica el crecimiento económico a largo plazo, pero sí ayuda a entender las diferencias entre países. Entonces, esto lo podemos verificar cambiando los valores de los parámetros y obviamente eso va a dar también distintos niveles de productividad y de producción. No voy a mentirles. Espérenme un ratito.